Si usted tiene la determinación de ir en una cierta dirección, Dios se hará a un lado y secundará su moción. ¿A qué me refiero con esto? Creo que Dios en su misericordia nos revela la verdad que debemos seguir, pero si tomamos la decisión de movernos en la dirección contraria, creo firmemente que Dios se hace a un lado y dice, si esa es la dirección que quieres, adelante. Le damos la bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, autor y apologista cristiano. El mensaje de hoy se titula Una vida que perdió su enfoque. El Dr. Zacarías espera ayudarle a vivir bien y dejar un legado. Y comenzará a estudiar la vida del rey Saúl con la lectura de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, «Es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo». Noten cuán específicas son estas instrucciones a Saúl. No son una especie de gimnasia mental, sino instrucciones muy específicas que Dios le va a dar. Hoy mismo, le dice Samuel, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás 2 hombres. Ellos te dirán, ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ti y se pregunta, ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes, y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Existe un principio bíblico muy sagrado que me gustaría declarar lo más categóricamente posible, y sin embargo lo tengo que declarar muy cuidadosamente. Y ese principio dice así: si usted tiene la determinación de ir en una cierta dirección, Dios se hará a un lado y secundará su moción. ¿A qué me refiero con esto? Creo que Dios, en su misericordia, nos revela la verdad que debemos seguir, pero si tomamos la determinación de movernos en la dirección contraria, creo firmemente que Dios se hace a un lado y dice, si esa es la dirección que quieres, adelante. El pueblo de Israel está buscando a Dios. Israel tenía una teocracia, Dios debía ser su rey. El teos, Dios, tenía que ser su rey. Pero este pueblo quería quitarse de encima la responsabilidad política y dijeron, ¿por qué no podemos ser como las demás naciones? ¿Por qué no podemos encontrar a un hombre que nos guíe en todas estas batallas y nos dé alivio de toda esta guerra? Deja que él pelee con los filisteos, los amalecitas y los demás, que él se encargue de ellos. Dios, ¿por qué no nos das un rey? Y ellos oraron y oraron hasta que Dios llamó a Samuel y le dijo, este pueblo tiene la determinación de tener un rey. No es mi voluntad, pero si eso es lo que desean, que así sea. Dales un rey. Y Saúl se convirtió en ese desafortunado individuo en cuya responsabilidad recayó el privilegio de ser la respuesta a una oración indeseable. Dios no quería escuchar esta oración, pero él escuchó lo que su pueblo pidió y dijo, está bien, si eso es lo que desean, les enviaré un rey. Y después Dios mira a Samuel y le dice, el hombre que voy a enviar de tal y tal manera, él llegará a tu camino de modo que lo unjas para ser rey. Ahora, ¿no es esto interesante? La razón para que el pueblo busque un rey era para que los libre de la guerra y la responsabilidad política. Y la verdad es que, para el tiempo en que Saúl terminó su reinado, la nación estaba sumida en la anarquía y en tantas guerras. Se encontraron precisamente hundidos en aquello de lo que querían escapar, porque las cosas se hicieron a su manera. Mire su propia situación actual. Muy a menudo escucha la palabra libertad.
Deseamos ser libres de esto, deseamos ser libres de aquello. Y mire las muchas maneras en las que el hombre es libre hoy en día. La tecnología le ha dado tanta libertad que puede viajar de un extremo de la Tierra al otro y viajar a través del espacio a miles de kilómetros por hora. La industria le ha hecho libre para cambiar de una especialización en el trabajo a otra. La educación ha liberado su mente. La electrónica le ha liberado al punto de permitirle presionar un botón y entrar en experiencias ajenas a las suyas. La medicina le ha liberado de la enfermedad. La química ha liberado sus emociones. La psiquiatría le ha liberado de la culpa. El arte ha liberado su imaginación. Pero a pesar de esto, el hombre que quería ser libre tecnológicamente viaja miles de kilómetros por hora y algunos terminan con un colapso nervioso. La educación se ha convertido en una rutina monótona. La televisión ha homogeneizado nuestros gustos, somete nuestra sensibilidad de modo que 3 millones de personas se vean obligadas a hacer lo mismo mediante una paliza en sus mentes. El arte nos ha dominado, las drogas nos han esclavizado, las guerras se han estancado, las negociaciones diplomáticas han caído en un punto muerto, la anarquía ha explotado, la ley ha respondido con represión, el determinismo todavía es una realidad en el léxico de un psicólogo. En el esfuerzo por ser libres nos hemos atado, y ahora al hombre se le conoce como Homo Pater Patris, un hombre angustiado, intoxicado con el sentido de una libertad con la que no sabe qué hacer. Tenga mucho cuidado de qué es lo que busca en oración, que eso que está buscando sea adquirido a la manera de Dios y no a la nuestra. Danos un rey. Así que aparece Saúl y se convierte en ese rey, un hombre que era humilde a sus propios ojos. Él se escondía detrás de su trasfondo porque no quería esta responsabilidad. Él básicamente mira a Samuel y dice: «Realmente creo que tienes al hombre equivocado». Él comenzó de una manera humilde, pero comprobó la afirmación de Lord Acton, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Este hombre se intoxicó con su sentido de poder hasta el punto en que comenzó a ver todas las instrucciones detalladas de Dios como un estorbo a su propio gobierno, en lugar de ver que eran límites impuestos para su bien, así como debían verlo Adán y Eva. Él vio estos parámetros como restricciones y deseaba quebrantarlos hasta que finalmente él terminó quebrantado en el proceso. Deseo resaltar 3 problemas que veo en la vida de Saúl. Algunos de ellos pueden ser chocantes para usted. Por favor, escúcheme con mucho cuidado. Lo que yo le diga sobre Saúl, lo digo con cierto nivel de incertidumbre. No estoy seguro exactamente si mis conclusiones son correctas, así que no necesariamente tiene que llegar a las mismas conclusiones a las que yo llegué. Pero pese la evidencia y vea si existe algún grado de legitimidad para esta confusión. Y esa es la razón por la que he llamado esto una vida que carece de enfoque. Mire el capítulo 15, y deseo leerle 1 Samuel 15 desde el versículo 10. Y quiero señalar 3 versículos en particular para mostrarle mi primera preocupación con la vida de este hombre. 1 Samuel 15, desde el versículo 10. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. La siguiente línea realmente me fascina. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Permítame hacer una pequeña pausa para decir esto porque es irresistible. Esta es la clase de hombre o mujer que todo cristiano necesita tener como amigo cercano. Alguien quien, cuando le ven en una necesidad desesperada, clamará a Dios a favor de usted toda la noche, particularmente por un hombre como Saúl. Samuel era su amigo más cercano. Por eso no me sorprende que en los últimos momentos de su vida, Saúl incluso acude a una bruja para ver si podía traer de regreso a Samuel, porque sabía qué clase de hombre era él. El texto sigue diciendo: por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?
Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas. Ponga atención a esto, al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Mire el versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Mira el versículo 30. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. En este corto capítulo, Saúl se refiere 3 veces a Dios como el Dios de Samuel. Él usa la segunda persona en lugar de la primera persona singular o la primera plural. Yo sigo preguntándome, ¿por qué no dijo, yo quería hacer esto para ofrecer el sacrificio al Señor mi Dios? Está bien, la siguiente mejor opción podría haber sido, hemos traído esto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. ¿Por qué lo verbalizó tan específicamente para decirlo a los soldados? Usted verá, esta era la orden. No perdonen nada de los amalecitas, ni siquiera el ganado. Desháganse de ellos, eliminen completamente a este pueblo. Pero ellos decidieron tomar el mejor ganado, y Saúl, en lugar de aceptar su culpa, así como Aarón no aceptó su culpa anteriormente en la historia, dijo, los soldados lo hicieron, y la razón fue para que se pueda ofrecer un sacrificio al Señor tu Dios, Samuel. No estoy seguro si él simplemente era un hombre cambiado o un hombre convertido. Creo que eso es crucial. No estoy seguro de si él era simplemente un hombre cambiado o un convertido. ¿Por qué razón se refiere a Dios en la segunda persona y no en la primera? Ahora, damas y caballeros, esto, creo yo, me demuestra de una manera singular una verdad muy, muy importante. Mi esposa, mis hijos y yo estábamos de vacaciones en Georgia, donde John Wesley realizó parte de su grandioso ministerio de predicación. Y la iglesia de John Wesley está ahí actualmente. Usted puede ir y hay monumentos construidos en su honor. Wesley, como usted sabe, medía 1,52 metros cuando se estiraba a su mayor estatura. No era exactamente un hombre de tamaño monstruoso, pero hizo un tremendo trabajo. ¿Sabe usted lo que Wesley hizo en su vida? Él predicó 40,000 sermones. Él viajó más de 400 kilómetros a caballo predicando la palabra de Dios. Él trabajó con 15 idiomas diferentes. A la edad de 83 se enojó con su médico porque no lo dejaba predicar más de 14 veces por semana. A los 86 años se encontró que escribió estas palabras en su diario. La pereza está encajándose lentamente. Hay una creciente tendencia a quedarse en cama después de las 5:30 de la mañana. Si realmente desea conocer cómo era John Wesley, tome un libro titulado Inglaterra antes y después de Wesley, escrito por un hombre llamado John Wesley Brady. Usted no podrá creer el impacto de un hombre a través de la predicación de la palabra. Inglaterra en el siglo XVIII hacía que la depravación actual se vea como cosa de niños. Estaban espantosamente sumidos en cuevas de iniquidad. La mortalidad infantil tenía una tasa del 74% en los días de Wesley, si no era más. En ocasiones las iglesias eran responsables de deshacerse de los niños y bebés para quedarse con el dinero que les daban para cuidar de estos niños, y aun así los destruían cuando eran muy pequeños para sacar ganancia de ellos. Esto se conoce como la era del aguardiente. Usted podía ver que animales eran enviados a los escenarios con petardos atados a sus cuerpos que explotaban delante de miles de personas que disfrutaban el espectáculo. John Wesley se convirtió en una voz poderosa para cambiar todas estas formas de iniquidad fuera de control que Inglaterra tenía en sus calles. Con todo, cuando salió de su lugar natal en 1737, mantuvo una conversación antes de irse. Un misionero lo miró y dijo, «Señor Wesley, ¿conoce a Jesucristo como su Redentor personal?» Y John lo miró y dijo, «Creo firmemente que Jesucristo vino a salvar a este mundo de su pecado». Y el misionero le dijo, «Eso no es lo que le pregunté. ¿Conoce usted personalmente a Jesucristo como su Redentor?»
Y él volvió a dar una respuesta en la tercera persona. Realmente creo que Cristo ha provisto la satisfacción, etc. Finalmente, este hombre lo miró y dijo, John, ¿conoce a Cristo como su Redentor personal? Él empacó sus maletas y regresó a Inglaterra. Y después, en el año que siguió, este hombre que ya había hecho tanto en un sentido tan evidente para el reino, entró a una iglesia donde alguien leía el prefacio al libro de Romanos, escrito por Martín Lutero. Él describe su propia experiencia de esta manera. Mi corazón fue calentado extrañamente. Y es John Wesley quien dijo, «Dadme gente que no ame a nada excepto a Dios, que no aborrezca a nada excepto al pecado, que no deseen conocer nada entre los hombres salvo a Jesucristo y a este crucificado, y pondremos a este mundo de cabeza». Y sí pusieron a Inglaterra de cabeza para Dios, pero tuvo que llegar el momento de esa transacción personal en la que Wesley se dio cuenta de que en este escenario macrocósmico de millones de personas, Dios tenía un corazón lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño como para preocuparse por él de una manera personal. La siguiente historia es muy difícil de compartir y podría decidir alterarla en algunas maneras sin perder los hechos principales y su sentimiento. Yo estaba dando unas conferencias en una escuela secundaria. Frente a mí tenía sentados a un grupo de jóvenes desde los 12 hasta aproximadamente los 18 años, y fue un verdadero desafío. Mientras yo estaba de pie delante de estos estudiantes todos los días, simplemente entraba ahí con temor y temblor diciendo, «Dios, por favor, permite que algo de lo que yo diga se convierta en algo valioso para un espectro tan amplio de jóvenes». Y durante el último día, hubo aproximadamente 34 personas que respondieron a la invitación para rendirse a Cristo, y una de las que se había acercado para renovar su compromiso estaba entre los 16 o 17 alumnos que quería hablar conmigo. Así que les di espacios de 25 minutos. Yo no sabía cuántos podría recibir, porque esa noche yo debía abordar un avión para regresar. Ellos comenzaron a acercarse, y esta jovencita entró, tenía aproximadamente 17 años, se sentó, muy decorosa, muy calmada, con modales tranquilos, y comenzó a hablar y dijo, «Quería hablarle de una amiga mía. Permítame cambiarle el nombre y le llamaré Karen. Quería hablar con usted sobre mi amiga Karen. Ella tiene tendencias suicidas. Karen es esto, Karen es lo otro. Ella es mi mejor amiga y realmente quiero ayudarle a que entregue su vida a Jesucristo». Y ella contó su historia, y yo hablé sobre su amiga. Finalmente, quedaban 1 o 2 minutos para mi siguiente cita, así que le dije, «Antes de que te vayas, ¿podemos orar juntos por Karen y quizás hay algo que te gustaría que yo ore por ti? ¿Hay algo en tu propia vida que necesita el toque de Dios ahora mismo?» Entonces ella me miró y dijo, «¿Por qué me pregunta eso?» Yo le respondí, «No sé, pero asumo que quizá tienes alguna necesidad». Y esta pobre muchacha, sentada ahí, miraba el piso. Gradualmente pude ver que lágrimas comenzaron a correr por su rostro y se convirtió en una de las historias más tristes que usted y yo quisiéramos escuchar. Deje que lo resuma en una declaración. Ella era una de las víctimas más viles y dignas de conmiseración, puesto que había sido abusada sexualmente por su padre en su propio hogar. Desde la edad de 8 años, ella fue abusada y abusada y abusada. Y probablemente el comentario más fuerte que me hizo fue este: «Doctor Zacarías, cuando voy a la cama en la noche, tranco la puerta con mi armario porque tengo tanto miedo al estar acostada que cuando escucho esos pasos subir por las escaleras, tengo tanto miedo de que sea mi padre, y solo puedo gritar donde estoy en medio de todas estas pesadillas». Un pensamiento vino inmediatamente a mi mente, y no he podido sacarme a esta jovencita de mi mente por esta simple razón. En un mundo que tiene tanta hostilidad, a veces contra las cosas pequeñas, uno de los términos más seguros para cualquier ser humano es la palabra mami o papi. Por eso, una familia puede mudarse desde un extremo al otro de la nación y los niños pueden no saber de la economía ni de su vecindario. Puede que no sepan nada sobre su futuro, sobre sus escuelas, pero la única razón por la que están ahí es porque mami y papi también lo están, y eso les da un sentido de seguridad. ¿Qué sucede cuando aquello que es símbolo de la mayor seguridad que usted tiene se convierte en el símbolo más aterrador para usted?
¿Qué tiene la vida de una jovencita así? Y por esa razón, Karen solo era una cortina de humo. Ella era la que estaba en problemas. Y qué sencillo es para usted y para mí entrar a una iglesia noche tras noche o semana tras semana y orar por A, y orar por B, y orar por C, y orar por D, orar por el yerno u orar por la nuera. Y hemos orado tanto por otros que hemos perdido de vista el hecho de que todo comienza en esa relación personal, dinámica, entre Dios y usted. Alexander Solzhenitsyn lo dijo y lo dijo bien. Estoy acostado en mi cama de paja, mientras era atormentado por el régimen soviético, y mientras él descansaba en su cama de paja en prisión dijo, yo estaba enojado con el gobierno, estaba enojado con la ideología, estaba enojado con mis atormentadores, y mientras estoy acostado en mi cama de paja, exclamó, entonces de repente me vino la iluminación de que la línea delgada que separa el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, por favor, ponga atención ahora, la línea delgada que separa el bien y el mal no atraviesa ideologías, no atraviesa los gobiernos, no atraviesa los estados, sino que atraviesa el corazón de cada hombre y cada mujer. Así que no es la abstracción del mal del marxismo en sus presuposiciones ateas, sino el mal en el corazón del ser humano que toma esas presuposiciones ateas y las pone en práctica en su vida. Esa dimensión personal demanda de usted y de mí, y clama, te necesito, oh Dios. Y cuando veo la vida de Saúl, tengo que preguntarme seriamente si él era simplemente un hombre cambiado o un convertido. Y amigo, amiga, mi pregunta para usted es, ¿sabe usted si es una persona convertida? Cuando leo sobre la vida de Saúl, esta pregunta me enreda y me confunde. Después vemos un segundo desconcierto en la vida de Saúl. No hay nadie en el Antiguo Testamento que utiliza este término más a menudo, probablemente incluso que en el Nuevo Testamento. Nadie utiliza la expresión, me he portado neciamente. Nadie la usa más que Saúl. Cada vez que es atrapado, dice, lo siento, Samuel, me he portado neciamente. Cuando trata de matar a David, y en lugar de ello David lo acorrala, él dice, lo siento, David, me he portado neciamente. Cuando Dios le envía un mensajero y se ve atrapado, dice, lo siento, pero me he portado neciamente. Y aquí está mi segunda pregunta para usted. No estoy seguro si Saúl está más preocupado por el pecado o por sus consecuencias. No estoy seguro si Saúl tiene miedo de pecar contra Dios más de lo que teme ser atrapado por Dios. Y hay una enorme diferencia. Por favor, preste atención. Hasta que entendamos lo que es el pecado, no creo que terminaremos de jugar con él. Hasta que entendamos cómo el pecado nos puede quemar, amigo, amiga, cómo puede romper su hogar o dañar su relación con sus hijos, cómo ha dividido naciones y llevado a antagonismos, cómo el pecado ha sido tan reservado que las personas que intentan promocionarse a la larga se han desfigurado a sí mismas. Hasta que comprendamos la misma naturaleza del pecado, no creo que entenderemos lo que le hace al corazón de Dios. El doctor Zacarías señaló que no debemos tomar a la ligera el pecado en nuestras vidas. Tenemos que estar alerta a lo que el pecado hace al corazón de Dios y lo que puede hacer a quienes están a nuestro alrededor. El doctor Zacarías señaló que debemos tener cuidado con los caminos que deseamos tomar, puesto que Dios puede hacerse a un lado y permitirnos ir por el camino que queremos si no escuchamos su guía. El doctor Zacarías también señaló la importancia de tener una relación real con Dios. No podremos vivir genuinamente la vida que Dios anhela para nosotros a menos que conozcamos a Dios en nuestros corazones. Si desea más información sobre este mensaje, visítenos en rzim.org. Pensemos con el doctor Ravi Zacarías. Es un ministerio sustentado económicamente por nuestros oyentes y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.